buenos días, soy Kerstinina y es un gusto acompañarlos en Guía Electoral 2021, un programa promovido por el Jurado Nacional de Elecciones con la finalidad de orientar a los ciudadanos sobre diversos aspectos de interés acerca de la consulta popular de revocatoria del mandato de autoridades municipales y las elecciones municipales complementarias de Chipao. El 26 de febrero de este año, mediante acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, se solicitó al Ejecutivo que señale la fecha exacta para la realización de las elecciones municipales complementarias en el distrito de Chipao, determinándose el 10 de octubre. Hoy conocerán más detalles sobre estas próximas elecciones. Todos los jóvenes que voten, más que nada, es importante para ellos. Yo sí voy a votar para el cambio, sí, para el cambio y para el desarrollo del pueblo. Chipayinos, toditos debemos votar para alcaldía nuevo, para que haga un futuro nuevo. Elegir a sus autoridades por el desarrollo y futuro del pueblo. Ese es el anhelo de los pobladores de Chipao, quienes se encuentran a tan solo 13 horas de la capital limeña, un distrito ubicado a 3.400 metros de altura, con un clima variopinto y con una población quechohablante de más del 50%, en una de las ciudades más emblemáticas de la región andina, Ayacucho. El denominado Paraíso de los Andes cuenta con 1.914 personas, de las cuales 1.014 son mujeres y 900 hombres, quienes están habilitados para sufragar. Actualmente, Chipao no elige a sus nuevas autoridades, ya que, como se recuerda, en el distrito se anularon las elecciones municipales celebradas el 7 de octubre del 2018, debido al alto porcentaje de votos nulos, y en las elecciones municipales complementarias del pasado 7 de julio del 2019, por inasistencia de más del 50% de los votantes se anularon. Posteriormente se programó para el 29 de marzo del 2020 y la pandemia fue el gran impedimento, declarándose suspendida. Los chipaínos acudirán por tercera vez a las urnas a elegir de la única lista candidata que contiene a un alcalde y 5 regidores, en este caso de la organización política Desarrollo Integral Ayacucho. Tenemos la lista de candidatos que ya se encuentra inscrita, ¿no?, y que corresponde a la organización política Desarrollo Integral Ayacucho. Aquí podemos ver a los candidatos que ya se encuentran en contienda electoral. En ese sentido, los comicios se realizarán este 10 de octubre gracias a un trabajo en conjunto de las entidades electorales. Por su parte, la OMPE se encargará de capacitar a los actores electorales. Además, de manera excepcional, imprimirá la lista de padrón con marcas en los casilleros de firma y huella de las personas fallecidas en estos años, ello para evitar suplantación. Es importante destacar que la labor de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones también tendrá presencia en Chipao y en los 3 locales de votación asignados para estos comicios complementarios, que a su vez contarán con los 7 protocolos de bioseguridad para salvaguardar a todos los actores electorales al ejercer su labor cívico, la elección popular. Muy bien, ahora que conocemos un poco más de este distrito ayacuchano, sus necesidades y expectativas frente a este proceso electoral del 10 de octubre, vamos a profundizar en la elección complementaria, pero en el caso particular de Chipao. Y para ello hemos invitado al especialista en temas electorales, el abogado Manuel Chuquillanqui. Muy buenos días, Manuel, bienvenido a Guía Electoral 2021. Muy buenos días, Jersey, un gusto estar aquí contigo nuevamente. Manuel, explícanos este panorama para poder iniciar. ¿Después de cuánto tiempo de proclamados los resultados de una elección regional y municipal se puede convocar a unos comicios complementarios? Usualmente, o normalmente, una elección regional y municipal tiene lugar en octubre. Si los resultados de esa elección llegan a la nulidad de la misma, se va a un proceso de elección complementaria. El proceso de elección complementaria se tiene que convocar a lo sumo dentro de los 90 días después de realizado la proclamación de resultados de la elección original. Y usualmente tiene lugar en junio del año siguiente. Es decir,
Nosotros tuvimos una elección regional y municipal en el 2018. En el caso de Chipao se declaró la nulidad de ese proceso y tuvo que tener lugar un proceso complementario en julio del 2019. Lo que ocurrió con Chipao en específico es de que cuando se lleva el proceso de elección complementaria a cabo en el 2019, se declara una nueva nulidad que lleva, obviamente, y obliga al sistema electoral a declarar nula esa elección y a convocar a un nuevo proceso de elección complementaria solo para ese distrito en Chipao. Queremos entender paso a paso cuáles serían las principales causales que históricamente motivan a llevar a cabo una elección complementaria. En una elección municipal, como en cualquier otra, existen ya ciertas pautas o digamos ciertas causales de nulidad, como por ejemplo que 2/3 de los votos emitidos en total sean votos nulos o blancos. Que se haya declarado la nulidad de las mesas que nos lleve a un número de 2/3 también de votos nulos, es decir, por ejemplo, algunas mesas que no se instalen a las 12 como máximo hasta el mediodía, o en donde hayan tenido lugar algún suceso que haya puesto en riesgo la elección. Imaginemos que se anulan varias de esas y se llega a los 2/3, también se declara la nulidad. Pero en el caso específico de las elecciones municipales hay una causal adicional y que es la que requiere que en una elección municipal participen como mínimo el 50% de los votantes hábiles en el distrito electoral. Esto quiere decir de que si van menos del 50%, obviamente se tiene que declarar la nulidad de la elección y convocar a una elección complementaria en el caso de las elecciones municipales. Muy importante lo que usted nos precisa, justamente el tema de nulidad de una elección en el caso específico de Chipao. Entonces, como usted mencionó, la normativa electoral presenta pues algunas consideraciones, ¿no?, para llevar a cabo una nulidad. Entonces, en el caso de Chipao, ¿cuántos electores, así para precisar, no asistieron a su elección complementaria en el año que les correspondía? El problema con Chipao es en realidad bastante único, en el sentido de que cuando en el 2019 se realiza esta elección municipal complementaria, solamente necesitaban que asistan aproximadamente unas 10 personas más. El distrito electoral de Chipao es bastante pequeño, son menos de 2.000 personas las que participan de la elección. Y lamentablemente, el día que se llevó a cabo la elección complementaria en el 2019, no asistieron el 50% de votantes hábiles que requiere la ley. Y en ese sentido, obviamente el Jurado Nacional de Elecciones se vio obligado a declarar la nulidad y obviamente a convocar un proceso de elección complementaria para el 2020. Es importante acá volver a recordar de que, si bien es cierto, se convocó a un proceso para el 2020, teniendo en cuenta la pandemia que aún azota a todo el mundo, este proceso tuvo que suspenderse y se ha postergado para su realización este año. Sí, entendemos que, bueno, a causa de la inasistencia de electores en Chipao es que se da esta nulidad. Entonces, nos damos cuenta que es un problema que puede ocurrir no solo en Chipao, sino en otros distritos pequeños como Chipao y rurales. Desde su perspectiva, ¿cómo deberían enfrentar los organismos electorales este tipo de eventos o situaciones? Lo que sucede en específico con las elecciones municipales y las nulidades es de que, como tú bien has mencionado, existen distritos electorales donde la población electoral es bastante pequeña. Y en estos distritos electorales se tiene que llevar a cabo una campaña de educación electoral mucho más intensa, tal vez, ¿no?, para poder invitar a la población en general a que participe del proceso electoral, que participe activamente del proceso electoral, puesto de que nuevamente hay que recordarles de que son sus propias autoridades las que van a ser elegidas de este proceso. Y es necesario tener esas autoridades para poder, digamos, seguir en la senda del desarrollo de cada una de estas localidades, sean distritos, provincias, y así en general. Lamentablemente, puede ocurrir también de que en estos distritos pequeños puedan haber algún tipo de presión política o tal vez incluso algún tipo de, no desgano, pero tal vez no haya una atracción lo suficiente entre los candidatos y el electorado en general que genere justamente esta
digamos, este deseo de no participar como una especie de protesta frente a los candidatos que se están presentando. Lamentablemente, este tipo de situaciones puede tener un impacto en localidades pequeñas, como es el caso de Chipao, o en otros distritos del Perú. El caso de Chipao no es el primero en el que se han realizado múltiples elecciones complementarias. Ya ha habido un distrito antes, el distrito de Huacachi, en las elecciones regionales y municipales del 2010, donde tuvimos una situación similar. Si bien es cierto, no fue bajo la causal del 50%, lo cierto es de que en este distrito, que era bastante pequeño también, se realizaron múltiples elecciones complementarias, dado de que siempre se caía en alguna causal de nulidad, sea que eran los 2/3 de votos nulos o digamos, no se alcanzaba el 50% de votantes hábiles que participen del proceso electoral. Manuel, y así como en el distrito de Huacachi, como muy bien mencionaste, se llevaron múltiples elecciones complementarias, ¿qué pasaría si en el peor de los casos en Chipao se vuelven a anular las elecciones? Bueno, esa ya sería una decisión que el Jurado Nacional de Elecciones tendría que tomar evaluando las circunstancias que tengan lugar. Si tomamos en cuenta el caso de Huacachi, en el caso de Huacachi, la primera nulidad que se declara justamente porque se alcanzan los 2/3 de votos nulos dentro de la localidad, porque se sucedieron algunos actos de violencia en la localidad y se tuvieron que anular esas elecciones. Pero en las siguientes elecciones se anulaba el proceso de Huacachi porque no iba la suficiente cantidad de electores a la elección. Pero eventualmente, ya después de la tercera vez que se realiza esta elección sin éxito, el Jurado Nacional de Elecciones señala de que, teniendo en cuenta de que el número de votantes hábiles que estaban participando en la elección estaba en aumento, se daban por satisfechas, digamos, los requisitos que tenía el proceso electoral y se le dio validez a este último proceso electoral en Huacachi, teniendo en cuenta nuevamente de que para que tenga lugar una verdadera democracia, se requiere de autoridades elegidas por la población. Esto es un argumento que también el Jurado Nacional de Elecciones plasma en estas resoluciones. Ahora, yendo nuevamente a Chipao, en Chipao ya han tenido lugar una elección complementaria, que es la del 2019. Esa es la segunda elección complementaria que se estaría llevando a cabo. Y aquí el Jurado Nacional de Elecciones tendría que evaluar qué es lo que corresponde. Podría darse el caso en que se convoque a una nueva elección complementaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que el próximo año, en el 2022, vamos a tener una elección regional y municipal, por lo que convocar a un nuevo proceso de elección complementaria no solamente sería constreñido en tiempos, sino tal vez incluso no daría pie a que la autoridad elegida pueda hacer alguna cosa, teniendo en cuenta la cercanía de la elección regional y municipal y obviamente del inicio del nuevo periodo de mandato regional y municipal. Por lo que también el Jurado Nacional de Elecciones podría optar por darle validez a la elección municipal en Chipao, dependiendo de la causal de nulidad que tuviese lugar. Por ejemplo, si se presentara un caso similar de nulidad como el que ya hemos vivido en Chipao, es decir, que no participan el 50% de la población electoral del distrito, pero la diferencia para alcanzar ese 50% es mínima, el Jurado Nacional de Elecciones podría darle validez para poder darle gobernabilidad a la localidad y que sus nuevas autoridades puedan tener la oportunidad de hacer alguna cosa. Pero en el caso se presentase alguna otra causal de nulidad, ya el Jurado Nacional de Elecciones tendría que evaluar qué cosa es lo que tendría que hacer. Porque, nuevamente, aquí lo que está en juego no solamente es la gobernabilidad de la localidad, sino también incluso la democracia de este pequeño distrito, en tanto las autoridades municipales tienen que ser elegidas para poder representar a esta población. Así es también un trabajo constante por parte del Jurado Nacional de Elecciones educar para que el proceso electoral cumpla con ese requisito de asistencia por parte del electorado, que muy bien lo decías, Manuel. Ahora, hablemos del tipo de candidaturas que se presentan en estas elecciones complementarias. ¿Qué nos dice la normativa electoral? Repasemos ello. Lo que hay que tener en consideración aquí que es que el proceso de elección complementaria en Chipao es como un proceso de elección municipal cualquiera. Y en ese sentido, tanto partidos nacionales como movimientos regionales pueden presentar candidatos a esta elección.
Dicho esto, hay que recordar también de que ya en años anteriores se ha realizado una modificación por lo que movimientos independientes que se podían formar antes ya no tienen, digamos, ya no están dentro del sistema de partidos políticos que admite la legislación peruana. Entonces estos grupos ya no pueden formarse. Los únicos que pueden presentar candidatos a cualquier tipo de elección, incluyendo una elección municipal complementaria, son movimientos regionales y partidos nacionales. Muy bien. Manuel, muchísimas gracias por esta clara información que nos brindas esta mañana. Yo te invito a que nos acompañes unos minutos más para responder algunas preguntas que los ciudadanos de algunas provincias nos tienen sobre este proceso de elección complementaria en Chipau. Pero antes vamos a hacer una pausa. Volvemos. Regresamos en Guía Electoral 2021 y como lo habíamos mencionado, tenemos ahora el bloque de las preguntas ciudadanas. Hola, soy Daniel Barnechea y tengo una pregunta. Mientras se realizan las elecciones en Chipao, ¿el alcalde vigente se mantiene en su cargo? ¿Y qué de los regidores? ¿También hacen lo mismo? ¿También se mantienen en sus puestos? Muchas gracias. Eso tiene un poco que ver con lo que estábamos mencionando anteriormente. Y es que en tanto no se elijan las nuevas autoridades en Chipao, las autoridades anteriores se mantienen en el cargo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Como mencioné, en el 2018 tuvo lugar una elección regional y municipal, pero teniendo en cuenta de que no se han elegido autoridades en Chipao, dado que se declaró la nulidad de esas elecciones y las elecciones complementarias que se llevaron a cabo el año siguiente, las autoridades que actualmente tienen a cargo Chipao son las mismas que estuvieron en el periodo del 2014 al 2018. Es decir, estas autoridades que fueron elegidas para ese periodo se mantienen en el cargo y continuarán en el mismo hasta que no se elijan las autoridades que corresponda para Chipao. Una vez este proceso se lleve con éxito, se realizará el proceso de transferencia y las nuevas autoridades podrán, digamos, ejercer sus funciones. Hola, soy Marjorie Salinas de Trujillo y mi pregunta es, ¿a través de qué plataformas de las entidades electorales podremos conocer sobre los candidatos que se presentan en Chipao? Como en cualquier elección, y esta también es una interesante pregunta, porque el proceso de elecciones complementarias puede parecer que es muy diferente, pero en realidad se trata de una elección municipal más. En ese sentido, como en cualquier elección, toda la información sobre los candidatos se encuentra dentro de las plataformas del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, en voto informado como en la plataforma electoral. Y eventualmente el Jurado Nacional de Elecciones colocará la información de los candidatos allí para que la población pueda informarse y pueda emitir un voto informado el próximo 10 de octubre. Hola, mi nombre es Norma y mi pregunta es, ¿para las elecciones de Chipao se van a capacitar a los que salgan como miembros de mesa? Es otra excelente pregunta. Nuevamente, como en cualquier otro proceso electoral, se tiene que brindar las capacitaciones que se requieran a todo el personal y a todos los ciudadanos que van a participar del proceso electoral. Es decir, de que va a haber también una campaña educativa para poder enseñar a la población cómo es que se emite un voto correctamente, como también se tiene que capacitar a los miembros de mesa que participarán de la elección, para que así este proceso se pueda llevar rápidamente a cabo dentro del periodo de tiempo que establece la ley y obviamente dando la validez necesaria al voto ciudadano. Mi nombre es María Francesca Bocote y tengo una pregunta. Si voy a ir a votar, ¿puedo ir a votar con el DNI vencido? Y si no llego a la hora indicada, ¿tengo que pagar alguna multa? En efecto, como en cualquier otro proceso electoral, el voto es obligatorio. Es decir, que todos los ciudadanos de Chipao están obligados a asistir el día de la elección y emitir su voto. Es importante recordar de que la legislación electoral establece un rango de tiempo en el cual se debe llevar a cabo la elección, que normalmente es desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay que estar atentos a las modificaciones que se presenten o a los ajustes que el sistema electoral presente respecto a las horas de la elección, teniendo en cuenta que aún no estamos fuera del periodo de pandemia, pero en todo caso sí se
ejecutar en el mismo horario, el ciudadano que llegue al local de votación hasta las 4 de la tarde e ingrese al local de votación, pues podrá emitir su voto. Pero si uno llega después de las 4 de la tarde, ya no va a poder ingresar al local de votación, no va a poder emitir su voto y obviamente se le tendrá que imponer una multa por omiso al sufragio. En ese sentido también, los miembros de mesa que tienen un deber adicional el día de la elección de no asistir serán multados no solamente por la omisión al sufragio, es decir, no emitir el voto, sino también por no haber asumido el rol de miembro de mesa. ¿De qué manera el Jurado Nacional de Elecciones capacita a fiscalizadores que participarán en las elecciones en Chipao? Es otra interesante pregunta. Nuevamente, no hay que distinguir al proceso de elección complementaria como si fuese un proceso completamente distinto al de otros procesos electorales. Nuevamente, en esencia, se trata de un proceso de elección municipal. Y en ese sentido, el sistema electoral, es decir, todos los organismos electorales cumplen las mismas funciones que cumplirían dentro de cualquier otro proceso electoral. Es decir, la Oficina Nacional de Procesos Electorales se encargará de la logística electoral, RENIEC se encargará de la elaboración del padrón electoral y el Jurado Nacional de Elecciones tiene varias funciones, como la administración de justicia electoral, la fiscalización del proceso electoral y obviamente también la educación electoral hacia los ciudadanos, la educación ciudadana para que estos puedan participar de la elección. En ese sentido, y en tanto la función de fiscalización se ejerce con todas sus competencias, el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizará el proceso y verá de que éste se ejecute siguiendo lo establecido en la ley. Y en ese sentido también se tiene que capacitar a los fiscalizadores que participarán en todos los niveles del proceso, es decir, los fiscalizadores que trabajan con los jurados electorales especiales, los fiscalizadores que trabajan en el local de votación. Todo este personal va a tener que ser capacitado para que la elección en Chipao siga los mismos estándares de transparencia que cualquier otro proceso electoral que es ejecutado por el Jurado Nacional de Elecciones. Agradecemos la participación de los ciudadanos que nos acompañaron esta mañana. Asimismo, agradecemos a nuestro especialista invitado el día de hoy, que nos brindó una clara información sobre este proceso complementario en Chipao. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Siempre serás bienvenido en Guía Electoral. Muchas gracias, Kertzi. Muchas gracias a todo el equipo del jurado por invitarme nuevamente. Yo encantado de participar. Y solamente invocar a la ciudadanía que participe del proceso de elecciones complementarias en Chipao para poder continuar adelante. Muy bien, es un gusto. Entonces, no se olviden de ingresar a nuestra página web www.jne.gov.pe, asimismo las redes sociales de la entidad electoral y continuar sintonizando JNTV en nuestro canal 516 de Movistar. También puede vernos en nuestros 23 canales aliados. Hasta el próximo programa.